Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la jornada Horizonte IA, transformación digital en la empresa, incluida dentro del proyecto Oficina Acelera Pyme de AGE Región de Murcia, organizada por AGE Región de Murcia y que cuenta con la colaboración de Grupo ATU y del restaurante 43, donde nos encontramos. Una jornada que tiene como propósito dar soporte a nivel regional a los distintos usuarios en materias de digitalización, en concreto a emprendedores, pymes, empresas digitalizadoras y empresas de la región de Murcia. La OAP AGE es un espacio físico situado en la sede de la asociación y un espacio virtual en la que se realizan labores de sensibilización, difusión y funcionamiento de los negocios de los usuarios mediante la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, en sus procesos, favoreciendo la demanda de estas tecnologías para que contribuyan a la mejora de la productividad. Agradecer a las autoridades que nos acompañan esta mañana y agradeceros vuestra presencia en una jornada donde descubriremos cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo empresarial. Y ya para comenzar, vamos a recibir a las autoridades que nos acompañan en primer lugar para que nos den estas palabras de bienvenida a la presidenta de AGE Región de Murcia, doña Almudena Avellán Pérez. Adelante. Quizá he subido por el sitio que no era, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. No importa. Bueno, pues muy buenos días a todos. Un placer estar aquí en este sitio, en el puesto de Cartagena, para celebrar esta jornada de inteligencia artificial que aglutina o tenemos más de 60 inscripciones. Eso quiere decir que la inteligencia artificial es una realidad. Y es algo que tenemos que tener todos en cuenta, que ha venido para quedarse y que tenemos que implementar en el día a día de nuestras empresas y de nuestros actos, incluso en nuestra vida personal, diría yo ya. Aquí lo que quiero en principio es agradecer a todos los asistentes que nos acompañáis, agradecer también a uno de los concejales de los Alcázares, que no sé dónde está ahora mismo ubicado, que nos acompaña también, a miembros de FOTEMBA y a otros miembros de asociaciones e instituciones que están aquí con nosotros. Y muy especialmente también quiero agradecer a Pablo Nario, compañero de los jóvenes empresarios de Cartagena, que también hay algunos asociados aquí con nosotros que nos acompañan aquí en este evento, en este acto, en apoyo y en colaboración con la asociación y con lo que es el tejido empresarial y emprendedor de la región de Murcia. Por mi parte, y también muy importante, agradecer a Grupo ATU, a José Luis Reverte, gracias enorme, porque nos has permitido, gracias a ti, podemos contar con la participación hoy de Valeria Tafoya, que viene desde México, experta en inteligencia artificial, que nos va a hablar ella de cómo vamos a tener que implementar o cómo ha venido esta inteligencia artificial a aplicar, ¿no?, a nuestras empresas y a nuestros proyectos. También vamos a disfrutar de una mesa redonda que nos va a enriquecer. Son experiencias vivas y directas de cómo los empresarios hoy en día están apostando y están aplicando la digitalización en sus proyectos empresariales. En este sentido, pues nada, disfrutar del evento, disfrutar del acto, de la jornada y por supuesto del colofón final, que va a ser también muy enriquecedor, que es el networking, para poder conectar nuestras empresas y para poder generar riqueza en la región de Murcia. También gracias a la Junta Directiva, aparte de nuestros miembros que están aquí con nosotros. Y sin más, María José, te dejo ya la palabra. Disfrutar, enriqueceros y llevaros muchísimas píldoras en el bolsillo, en la mente, para aplicar mañana no, que es sábado, no se debe trabajar los sábados, pero sí el lunes, o depende de, pero sí el lunes, yo mañana quizá trabaje. Así que nada, disfrutar mucho y nos vamos a conectar a lo largo de toda la jornada. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Almudena. Y a continuación tiene la palabra el director autonómico de la región de Murcia de Grupo ATU, don José Luis Reverte. Adelante. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, me gustaría saludar a todas las autoridades, a todas las asociaciones y a todo el mundo que nos acompaña esta mañana. Agradecer a Pedro Sánchez, concejal de los Alcázares, el haber venido, y a todos los asistentes, que esperemos que esta jornada sea muy enriquecedora. En primer lugar, me gustaría agradecer
a AGE Región de Murcia esta jornada que ha organizado esta mañana a través de la oficina Acelerapyme, que seguro que contribuye a que aprendamos un poquito más sobre la inteligencia artificial y también la transformación digital. Es un honor darles la bienvenida a Horizonte IA, Transformación Digital en la Empresa. Como os han comentado, soy José Luis Reverte, director autonómico en la región de Murcia de Grupo ATU. Y bueno, comentaros un poquito, la transformación digital es un proceso esencial para la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas. Involucra la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente cómo operamos y cómo ofrecemos valor a nuestros clientes, desde esa automatización de procesos hasta el análisis avanzado de datos y la implementación de la inteligencia artificial. La transformación digital nos va a permitir ser más eficientes, innovadores y también competitivos en este mercado que, como sabéis, es un mercado muy globalizado. En Grupo ATU estamos muy orgullosos de haber sido adjudicatarios de la primera fase de la Escuela de Organización Industrial sobre Agentes del Cambio, una subvención de la EOI para formar, como comentaba, agentes del cambio, siendo los primeros en hacerlos en nuestra región. Ya estamos desarrollando esta figura en el Principado de Asturias y en la Comunidad de Madrid. Estos profesionales, marcados en la Agenda 2030, van a ser cruciales para guiar y acelerar la digitalización dentro de sus organizaciones, asegurando que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Es fundamental que todas las empresas incorporen la figura del agente del cambio para liderar ese proceso de transformación. Estos agentes del cambio no solo impulsarán la adopción de nuevas tecnologías, sino que también van a fomentar la cultura de la innovación y adaptabilidad dentro de nuestras organizaciones. Les animamos personalmente a aprovechar estas jornadas para entender mejor cómo la inteligencia artificial y la transformación digital pueden revolucionar nuestros negocios y también cómo van a formar parte activa de este cambio tan necesario y que lo tenemos aquí. Recordar que la inteligencia artificial ya no es el futuro, es una realidad y es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que aprender a llevarla de la mejor manera posible. No me quiero despedir de esta bienvenida sin agradecer enormemente a Valeria Tafolla el haber venido desde México, una referente absoluta en inteligencia artificial en toda Latinoamérica, joven, con garra y que ya está empezando a querer a la región de Murcia y seguro que en breve vuelves a estar por aquí. Vamos a aprender muchísimo de ella. Muchísimas gracias de nuevo a todos y espero que la jornada sea espectacular. Muchas gracias, José Luis. Y ya vamos a escuchar esa magnífica charla, Inteligencia Artificial aplicada al impacto social, impartida por Valeria Tafolla. Valeria es consultora de tecnología para la iniciativa de democratización de la innovación en The Trust for the Americas, una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Unidos. Valeria está gestionando la implementación de una herramienta de IA para evaluar el acceso al empleo de los grupos más vulnerables de Jamaica. Además, la iniciativa Co-Caribbean en Belice y el desarrollo de habilidades digitales para los jóvenes de toda la región, con un enfoque especial en la alfabetización en IA y la seguridad en Internet. También es GovTech Fellow del programa de BID para América Latina, debido a sus contribuciones a los estándares globales para la digitalización de la infraestructura del sector público. En su charla nos va a hablar sobre el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y el innegable potencial que tiene para impulsar un cambio positivo, donde abordará los retos sociales que enfrentamos hoy en día. Y en esta charla además explora cómo puede aprovecharse la IA para crear un impacto social positivo, presentando casos aplicados a la salud, medio ambiente y el futuro del trabajo. Además, abordará técnicas y metodologías para aplicar la inteligencia artificial de manera responsable, guiándose por principios éticos y un compromiso con la inclusión, sin perder de vista las complejidades de los retos sociales. Con ella vamos a descubrir cómo esas tecnologías están redefiniendo la forma en la que hacemos los negocios y cómo podéis aprovecharlas para llevar a vuestras empresas al siguiente nivel. Así que, adelante, Valeria. Muchas gracias. Hola,
Buenos días. Bueno, acá les estaré platicando un poco sobre eso, sobre el impacto social que puede tener la inteligencia artificial. Y al final me encantará escuchar si tienen alguna pregunta o algo sobre lo cual no haya cubierto que les gustaría profundizar. Bueno, empiezo platicándoles un poco sobre desde dónde les estoy hablando, cuáles son mis experiencias, para que consigan entender mis perspectivas. Y bueno, yo empecé en inteligencia artificial, en regulación y políticas públicas, participando en proyectos como la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial para México en 2018, que en aquel entonces fuimos en México uno de los 8 países en todo el mundo que tenía una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. También en aquel entonces que no se hablaba sobre el impacto social de la IA, hicimos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un reporte que fue el primer mapeamiento de la inteligencia artificial para el bien social en América Latina y el Caribe. Ese reporte lo pueden encontrar en internet y mapea las empresas y los productos que existían en aquel entonces en toda la región LAC. También me ha tocado participar analizando el impacto de las tecnologías emergentes y en específico la inteligencia artificial para el futuro del trabajo de los jóvenes, porque cuando hablamos del futuro del trabajo y los grupos más impactados, los grupos vulnerables más relevantes han sido los jóvenes y las mujeres, y a mí el grupo de los jóvenes es uno que me importa mucho. Ya después he participado también en la inteligencia artificial aplicada al sector salud en Brasil. En el sector de startups también me ha tocado ser mentora de algunas startups para el estado de Sao Paulo. Y más recientemente hemos aplicado inteligencia artificial para proyectos en el Caribe, como hoy les voy a platicar de uno de ellos, que fue enfocado al futuro del trabajo de los jóvenes, para poder proporcionar datos en tiempo real a diferentes países del Caribe, pero en este caso que les voy a presentar fue el caso de Jamaica. Y bueno, acá en la esquina les pongo un fellowship en el que me tocó participar, que me encanta que se estén haciendo más iniciativas de este tipo, que es un programa que hizo el gobierno de Holanda para apoyar a diferentes ONGs, porque las ONGs están conectadas con las problemáticas, están conectadas haciendo ese impacto social, pero muy pocas veces tienen al personal con el conocimiento técnico o acceso a tecnologías más avanzadas. Entonces, en este programa, el gobierno de Holanda preparó a diferentes ONGs de todo el mundo en que pudieran usar herramientas de ciencia de datos para aprender a cómo hacer mejores procesos con los mismos datos que ya tenían, o identificar qué tipos de datos podrían beneficiarles para aumentar el impacto de sus proyectos. Y bueno, cuando hablamos de impacto social, ¿cómo lo podemos medir? Acá les presento los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque es un buen punto de partida. Aún más cuando vemos cómo se desglosan estos puntos en los índices. Por ejemplo, si nos enfocamos a un objetivo, como acá les pongo el objetivo número 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y podemos ver los índices que nos sugieren para poder medir este impacto y saber si realmente está haciendo las mejoras que nos gustaría. Y bueno, esto nos permite o usar la inteligencia artificial para hacer este seguimiento y saber si está teniendo el impacto que quisiéramos, o usarla de manera aplicada para aumentar el impacto que tendremos. Y cuando hablamos de un proyecto de inteligencia artificial para el impacto social, es más complejo que como lo aplicaremos a una empresa, a un producto en específico. Porque cuando es algo que tiene que ver con la esfera social, tiene una complejidad mayor, involucra otros factores,
También el riesgo es mayor, hay que tomar algunas medidas para asegurarnos que el producto cumpla con ciertas normativas para ser responsable, puede impactar la vida de las personas de forma muy significativa. Y es importante definir una metodología a partir del producto que estás desarrollando y tomar en cuenta, claro, los riesgos. En este caso, yo les vengo a presentar una metodología muy básica, muy simple. Está inspirada en gran parte en los recursos de un grupo que se llama Deep Learning AI, que es creado por Andrew Ng, que es un investigador que salió de Stanford y referente en todo el tema de aprendizaje profundo y de inteligencia artificial. Y ellos tienen una especialización que se llama igual inteligencia artificial para el bien. Se enfocan en diferentes pilares y una de las metodologías que presentan es muy parecida a esta, que se enfoca a 4 fases del desarrollo del producto. La primera es la fase de exploración, cuando estamos pensando en la idea, cuando detectamos la problemática y estamos dándole estructura. Y nos ponen, claro, como una de las partes más importantes, involucrar a ese usuario final, a quien tiene la necesidad que estás intentando cubrir. Porque muchas veces nos emocionamos y empezamos a crear ideas en nuestra cabeza y como dicen en el emprendimiento, nos enamoramos pues, de la solución. Entonces, aquí algo que destacan es ni siquiera fijarse en una tecnología en específico. No siempre tiene que ser específicamente inteligencia artificial. Igual y se puede hacer de manera más simple. Entonces, no cerrarnos a una sola tecnología o a una solución, sino poner mucha atención a cuáles son las necesidades que tiene de verdad ese usuario final, recolectar los datos de ese usuario y de la problemática que estás intentando resolver y definir bien el problema. Y claro, determinar si es cierto o no que va a tener algún valor utilizar inteligencia artificial. Y ahí es cuando también te haces las preguntas de si va a tener riesgos importantes que deberías tomar en cuenta. Para esta parte de determinar o no si va a tener algún valor la inteligencia artificial y cuando empezamos a transicionar a la siguiente fase, que es la de diseño, hay muchos recursos. A mí uno que me gusta es un handbook que hizo un grupo de investigación de Google que se llama People and AI Research, PAIR. Y ellos hicieron un handbook sobre cómo diseñar inteligencia artificial responsable. Está muy completo ese recurso. Está solo en inglés disponible, pero lo recomiendo mucho para los equipos que están diseñando productos en inteligencia artificial centrados en el usuario y lo quieren hacer de una manera responsable. Y bueno, aquí nos dan algunas recomendaciones de cómo hacer un buen planteamiento del problema. En la segunda fase es la fase de diseño, cuando ya empezamos a prototipar, a aterrizar las ideas. Acá nos ponen, en este caso, como es una metodología adaptada para proyectos de inteligencia artificial, nos ponen como punto importante la privacidad de los datos y pensar en de dónde vamos a estar tomando estos datos, cuánta reliability, cuánta confianza podemos tener en estos datos, en las fuentes, qué tan confiables son. Y claro, desde el diseño, diseñar la experiencia del usuario, hacer el user journey, pensar en cómo va a interactuar el usuario final con la tecnología que estás desarrollando, porque al final el éxito del producto que estás haciendo va a depender totalmente de esto. Y el impacto social que va a tener también. Si generas una herramienta genial, pero la haces para un sector donde no hay personas con conocimiento técnico, pues tienes que tomar en cuenta eso, que quien lo use no va a tener el conocimiento técnico y que sea una herramienta que le facilite a los demás poder sacarle el provecho que tú estás pensando. Y bueno, acá en la fase de diseño nos dejan algunas preguntas que podemos hacernos para abordar estos puntos y asegurarnos que se está generando un producto que haga uso responsable de la inteligencia artificial, de pensar en cosas como los sesgos, la privacidad,
aspectos de datos e incluso hacernos algunas preguntas éticas. ¿Qué tal que generas un chatbot y piensas que estás ayudando por facilitar información, pero de pronto la información lo conectaste con la API de ChatGPT y la información no es tan confiable y ya estás contribuyendo a que se genere desinformación? Entonces, en las cuatro fases va a ser importante, pero en estas dos, que es cuando estás empezando a gestar la idea, es aún más importante hacer esas preguntas. La tercera fase, la fase de implementación, si lo que estás aplicando es inteligencia artificial, pues ya vamos aplicado a poner los modelos en producción, saber cómo tienes que manejar el ciclo de tu producto, dependiendo porque los algoritmos pues tienen su fecha de caducidad, ¿no? Y lo que planteaste y diseñaste en algún momento, pensar cómo tienes que estarlo gestionando, hacer las pruebas con el usuario final y desde luego integrar la experiencia del usuario en todas las fases de la metodología del proyecto. Y por último, la evaluación. Pensar muy bien cómo vamos a medir el éxito, cómo vamos a saber si tiene éxito o no el producto que desarrollamos, cómo se va a ver este resultado para nosotros, cómo vamos a comunicar los resultados y cuáles van a ser los pasos siguientes. Acá dejé algunas recomendaciones para la parte de evaluar. Si estás usando inteligencia artificial, cuál va a ser el porcentaje de acuracia que vas a buscar, que vas a tomar como exitoso. Y claro, súper importante, evaluar si los usuarios finales pueden o no usar el sistema y si lo están usando como tú lo habías pensado. Como les decía, cuando aplicamos la inteligencia artificial al impacto social, hay muchos retos. Los problemas sociales no son casos limitados e involucran muchas dimensiones para las cuales también necesitamos datos, ¿no? Y no vas a solamente dejarlo como algo simple porque puede causar más daño de los beneficios que podría traer. Además, que cuando es aplicado al impacto social no siempre son respuestas binarias, no vas a decir simplemente sí hay un... Aquí les pongo un ejemplo de inteligencia artificial a la salud. No vas a decir solo sí hay un tumor, no hay un tumor. No, tienes que traer más información y al momento de buscar esa otra información, por ejemplo, sobre cómo tratarlo o dar información sobre cómo se originó para que el paciente pueda saber cómo actuar ahora e entender de dónde surgió y si está conectado a otro tema de salud, pues entran otras variables más complejas, el historial médico, genética, cuál es el comportamiento del paciente, sus hábitos, la infraestructura del sistema de salud a la que tiene acceso, incluso cambio climático también. Si la condición del aire es muy mala, puede tener algún impacto en por qué está teniendo problemas en los pulmones y demás. Y bueno, acá cuando lo aplicamos al sector social, también nos enfrentamos a otro reto que es la calidad de los datos y el acceso a los datos a los que tenemos, a los que tenemos acceso. En el caso que les vengo a presentar, que fue en Jamaica, fue uno de los mayores retos y ya se los voy a presentar. Que para el resto de los países que monitoreábamos teníamos muchos datos de manera desproporcional. Y para Jamaica, a pesar de que Jamaica habla inglés, que casi toda la información del internet está en inglés, y los modelos trabajan mucho mejor cuando es hecho para inglés. A pesar de eso, fue muy difícil y fue un reto porque no había los suficientes datos para países del Caribe. Listo. Y bueno, cuando hablamos de impacto social, también puede ser utilizado en ayudas de respuesta humanitaria cuando hay crisis climáticas. Y acá se vuelve todavía más complicado y hay que pensar mucho más al prototipar y al implementar el producto por la fuga de datos que pueda haber, por el uso que se le puede dar incluso a las herramientas, que hoy en día las grandes corporaciones a veces generan alguna herramienta y la dejan open source, la dejan libre, pero no toman en cuenta que tal vez
lo están publicando como algo que podría ser utilizado para un caso de uso específico, que puede parecer muy bueno, pero qué tal que se usa para algo malo y pues ya dejaste esta herramienta que puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, pues las deepfakes, lo que vemos ahora, que es tan simple a partir de algunas grabaciones de voz, algunos audios de una persona, hacer a partir de modelos de inteligencia artificial, hacer que parezca que la persona dijo cualquier otra cosa, ¿no? Y en Estados Unidos ya grupos criminales, grupos criminosos ya están usando estas tecnologías para hacer llamadas y engañar a familiares, haciéndoles pensar que han secuestrado a sus familiares. Entonces, y pueden pensar de que, pero qué bueno que OpenAI o que cualquier corporación disponibilizó este modelo y esta tecnología open source y ya lo pueden usar todas las empresas. Sí, pero también hay que pensar en estas otras aplicaciones. Y digo, hay veces que las grandes corporaciones se escudan y dicen, bueno, en riesgos pusimos que ese puede hacer un riesgo. Ok, pusiste que puede hacer un riesgo, pero igual lo dejaste libre y ahora pues está avanzando las oportunidades para las empresas, pero también para el uso negativo que se le podría dar a estas tecnologías. Y les decía que les iba a platicar de un caso de uso porque me parece más dinámico, en vez de estar presentando teoría, contarles cómo lo hicimos recientemente en Jamaica. Este proyecto es el que está en la izquierda. Fue la primera aplicación, el primer caso de uso para algo que se quiere replicar para otros países del Caribe y algunos de América Latina. Lo hice junto con la Organización de los Estados Americanos y en 2022 fue seleccionado por la UNESCO. La UNESCO tiene un centro enfocado a investigación de inteligencia artificial que se llama el IRCAI y cada año hacen una competencia para seleccionar los 100 proyectos a nivel global que estén avanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso se los comparto por si a alguien le interesa más el tema y quieren ver otros proyectos que han sido seleccionados en otros años, que puedan ver ese índice. En este caso, el proyecto se llama JET y nosotros le llamamos monitor de habilidades y empleabilidad. Lo que hace es hacer web scraping, traer datos que ya están en la red, que ya están en diferentes redes sociales, en sitios web, junto con nuestro equipo dentro de la OEA y otros equipos con los que colaboramos. Seleccionamos 10 habilidades a partir de con otros modelos de IA, identificar en reportes de el futuro del trabajo, de habilidades, de la empleabilidad, cómo está cambiando, a partir de analizar estos reportes de la OSD, del Foro Económico Mundial y de grandes organismos, vimos cuáles eran las 10 habilidades más en tendencia, habilidades digitales para el futuro del trabajo. Y bueno, es muy diferente lo que nos puede traer una organización como el Foro Económico Mundial a lo que sea la realidad de Jamaica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso nos sirvió para hacer como el primer listado y saber las habilidades como más hot skills en tendencia y que eran más demandadas fuera. Pero la idea del proyecto era tropicalizarlo, poder entender cómo se manifestaba en Jamaica y poder obtener datos en tiempo real que les sirvieran a los gobiernos locales y a las empresas en Jamaica. Entonces, a partir de esas 10 habilidades, acá pueden ver que son 12. Y son 12 porque hemos seleccionado 10. Y conforme la vida del proyecto, ese proyecto duró 2 años y poco recolectando datos. Conforme pasaba este tiempo, fuimos identificando otras habilidades que no habíamos tomado en cuenta porque igual a nivel global no son tan demandadas, pero aparecían mucho para Jamaica, que fueron esas 2 últimas. El software marítimo, que Jamaica tiene una industria marítima muy importante, y la tecnología geoespacial, que esa ha ido tomando mucho más fuerza últimamente. Y este monitor tomaba datos de diferentes fuentes que les pongo acá.
de sitios web, de blogs, de foros, noticias que fuimos seleccionando. ¿Y por qué estos sitios? Pueden pensar, grupos de Facebook, páginas de Facebook, eso nadie lo usa. Bueno, puede ser que fuera no lo usen, pero en este caso, como en Jamaica sí se usa como un medio importante y ahí hay muchos datos, entonces por eso se tomaron en cuenta. Y a partir de estas fuentes de información, se recolectaban los datos, se curaban los datos, se limpiaban, y con técnicas de aprendizaje en profundo y de procesamiento del lenguaje natural, se hacía este monitor para identificar por los diferentes distritos de Jamaica, ahí está dividido por distritos, dónde se publicaban más cosas sobre ciertas habilidades. O sea, dónde en las páginas de vacantes, en los sitios de la bolsa de trabajo, en las redes incluso, donde se mencionaban más esas habilidades, qué características tenían los usuarios, en el caso de las redes sociales, los usuarios que publican esta información. O sea, era una institución, era una persona, era mujer, hombre, en qué rango de edad, etc. Y estos eran los países que estaban incluidos, que son países del Caribe, todos a excepción de dos, que es Reino Unido y Estados Unidos. Y esos dos, porque pues Jamaica se habla inglés y hoy en día pues el trabajo remoto está accesible para todo el mundo, entonces pensando en esto, en que los jóvenes de Jamaica también podrían buscar algunas oportunidades de trabajo en esos dos países. Y les digo que fue muy diferente de manera proporcional, porque mientras que el resto de los países teníamos un 1%, 2% de información a veces, con Reino Unido y Estados Unidos era demasiada información la que teníamos, y ahí tenemos que segregarla para analizar en un contexto el Caribe, en otro contexto el Caribe sin Jamaica, en otro contexto ya todo junto, y en otro contexto Reino Unido y Estados Unidos. Y en un momento tuvimos que empezar a recolectar datos de otra forma. Hicimos on-demand surveys, como formularios, encuestas en línea y una estrategia para poder recolectar esos datos que nos estaban faltando y distribuirlo con industria y con personas en Jamaica para tener más datos para analizar, porque no los estábamos encontrando en ninguna parte. Y en algún punto integramos la API de OpenAI para, como ChatGPT, poder traducir esta información, porque lo que detectamos es que los tomadores de decisiones y quienes estaban haciendo uso de la plataforma a veces solo veían dashboards, gráficas, pero no conseguían traducirlo a eso que significaba, eso que valor les traía. Entonces, ya con esta función les ayudamos a crear un storytelling, una narrativa alrededor de lo que ellos estaban viendo y que entendieran eso que significaba en el contexto global, qué era lo que les estaba diciendo esos indicadores. Y a partir de todo la información que nos traía el monitor, si pensamos en la metodología que les presenté en la última fase, cómo comunicarlo, cómo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a integrar, ¿no? Además de compartir esa información con tomadores de decisiones, con empresas y documentar el caso, lo que fuimos detectando lo usábamos para identificar cuál era el top 3 de habilidades en las que deberíamos de estar formando a los jóvenes por distrito. Entonces, en este caso, con la OEA, ahí tenemos diferentes centros de educación maker, laboratorios de innovación. Entonces, eso nos permite que con esta información tengamos la currícula y podamos enfocar la currícula, el entrenamiento, la formación que se ofrece en esos centros que están distribuidos en diferentes distritos para que empate con la demanda que hay en el mercado laboral. Y ya apoyamos a unos grupos de jóvenes, ese fue el primer cohorte, el primer grupo. Y después de la formación se les dio acompañamiento para 2 trayectorias, ya sea emprendimiento, algunos querían emprender, y el otro era hacer apprenticeships, que es como es la metodología de la formación dual. Te pagan mientras aprendes. Entonces los insertamos en algunas empresas donde continúan su formación para seguir aprendiendo y luego van aplicando en unas prácticas profesionales y obteniendo una remuneración.
Hubo algunos aciertos y áreas de mejora que les quise compartir acá. En el acierto principal lo que pongo es la interfaz, que fue una interfaz muy amigable y gracias a que integramos la parte que usó ChatGPT les ayudó a las personas que no tenían un contexto técnico a entender cómo sacarle provecho. Y eso fue, yo creo que la parte más genial del proyecto, porque si se quedaba solo en nosotros, solo en quienes ya sabían que era procesamiento del lenguaje natural, al final ya sabíamos de esas tendencias y igual y no íbamos a entender, porque yo no soy de Jamaica y yo no estoy basada en Jamaica. Entonces no iba a entender tanto cómo aplicarlo allá ni surgir con tantas ideas como lo hizo el equipo local, que ya el equipo local, al poder hacer uso de la plataforma y entender mejor lo que estaban viendo, muchas veces a ellos mismos se les ocurrían, a los aliados locales se les ocurrían ideas maravillosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido, porque ellos conocen el ecosistema. Entonces eso fue sin duda un acierto. Y bueno, para la OEA es muy importante que las tecnologías con las que trabajamos cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Que sean confiables, que sean transparentes. En este caso, los algoritmos tienen que cumplir con esos puntos que les pongo, que es la privacidad, desagregación de los datos, representatividad, que ahí tuvimos que hacer mucho esfuerzo para que realmente fueran datos significativos y que sí estuvieran hablando de la realidad de Jamaica y del Caribe. Y la calidad de los datos y bueno, demás. Y que también en algún punto, cuando empezamos a trabajar con el equipo de los aliados locales, les dimos una variedad de capacitación para que entendieran la tecnología con la que estábamos trabajando. Y en área de mejora, claro, nos había encantado contar con más datos, datos más confiables, pero incluso las instituciones públicas no tenían esos datos, entonces pues ya hablamos de un reto pues en cuestión de infraestructura, que ya es más difícil cambiar todo eso para un proyecto solamente. Y reforzando la parte del primer paso de la metodología, de conectar con quién va a ser el beneficiario y para quién estamos desarrollando la solución. Hay un libro que me encanta que se llama Living in Data, y este es de un investigador canadiense que tiene mucho tiempo trabajando con datos y este libro está sensacional. Y ahí en una parte nos dice que si quieres generar una solución, pues que si tú no lo has vivido en carne propia, es muy difícil que puedas generar algo que realmente aporte valor. Entonces que te asegures en entrar en contacto con esa comunidad, con ese punto de la población, con quien sí lo ha vivido y quien sí lo vive en su día a día. Y bueno, acá les agregué lo de hagamos los datos más humanos, porque esa es otra corriente que me gusta mucho, que se llama Data Humanism, que es el de entender los datos como lo que representan vidas de personas. O sea, no es 80% de la población de Cartagena. Son cuál es el contexto, ¿no?, de la población de Cartagena, qué significa, qué son esos números. Y cuando entiendes y logras transmitir el storytelling detrás del dato, es cuando el dato se vuelve poderoso. Algunos casos que les quería compartir rápido de México, porque yo soy mexicana, de México, cómo estamos aplicando la IA para el desarrollo sostenible y para el impacto social. Es muy rápido acá, Tech for Nature, un proyecto que están usando IA, instalaron cámaras para monitorear a especies en peligro de extinción, saber cuántas hay, número uno, ¿no? Si no lo mides, ¿cómo vas a saber qué está pasando con esas especies? Y en todo el estado de Yucatán, que es un estado al sur de México, a través de fondos de otras iniciativas internacionales, AI for Climate, Huawei, haciendo este acompañamiento para cómo proteger las especies en peligro de extinción. Y en impacto social, dos proyectos son uno del estado de Guanajuato, donde yo soy, donde se creó un marco para poder apoyar cuando algún proyecto esté trabajando aplicando inteligencia artificial para una cuestión que tenga que ver con género. Apoyar a esos equipos técnicos a que sepan qué hay que tomar en cuenta cuando están diseñando estos algoritmos, ¿no? Que es importante en este tema. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que las personas pueden ser expertas en la tecnología, pero se les olvida que
estás creando una tecnología para la sociedad. Y si no sabes nada de la sociedad, entonces no eres competente para eso, ¿no? Porque va a tener un impacto del que ni siquiera te estás enterando. Entonces, en este caso, estas chicas del laboratorio de tecnología de interés público, ellas hicieron este marco para poder ayudar a sus equipos técnicos en que entiendan mejor qué es el impacto que podría tener la herramienta que están diseñando. Y acá del lado derecho, en México, una de las problemáticas grandes que tenemos es las personas desaparecidas. Hay muchas personas desaparecidas por causa de la corrupción y crimen organizado. Y en Oxford, algunos mexicanos que están estudiando la maestría de Social Data Science se organizaron con algunas organizaciones internacionales para poder usar datos geoespaciales para identificar a partir de los parámetros que a partir de esos estudios ellos definieron que deben tener más peso, poder predecir dónde es más probable que pueda haber una fosa común, dónde es más probable que pueda haber fosas con estas personas desaparecidas y ayudar a las familias mexicanas a que encuentren a sus familiares. Muy triste, muy delicado, pero se está aplicando la inteligencia artificial y sí está habiendo muchos avances sobre el tema. Este es más reciente, por ejemplo, hace un mes o menos acaba de haber en el 2 de mayo acabo de ver una plática para comunicar algunos de los avances que han logrado con ese proyecto. Y una plática de lo que sea que me haya llevado el tiempo ahorita no es suficiente, entonces si les interesa más el tema y quieren buscar más recursos, formarse y ver sobre cómo converge la IA y el impacto social, aquí les dejé algunos recursos. El primero es un artículo que escribí para el Foro Económico Mundial en español, porque casi no hay nada de información en español, entonces tenemos que escribirla en español. Y hay otro recurso, Ondena, una red global que tiene capítulos en todo el mundo y están haciendo proyectos de IA aplicada al impacto social. El AI for Good, que la comunidad del ITUR, de la ITUR, que tiene su summit, que ya va a ser próximamente el 30 y 31, y lo pueden acompañar en línea. Y la especialización que les mencionaba, que es AI for Good de Deep Learning AI. Y ya listo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta un poco más. No sé si... Pero con científico. Telepáticamente. Muy buenas. Valeria, eras muy joven, efectivamente. ¿En qué momento y por qué te empezó a interesar la inteligencia artificial aplicada a estos sectores y concretamente veo tu vertiente social? Concretamente, ¿qué es el detonante en tu vida que te hace pensar? Es verdad que la juventud es un factor importante, pero además de la juventud, ¿qué otro factor? ¿Cómo empiezas tú en este sector? Claro. Gracias por tu pregunta. Bueno, creo que ya me he hecho esa pregunta muchas veces porque la he tenido que explicar para becas, para aplicaciones, para cualquier cosa. Y creo que tiene que ver con que desde muy joven he podido darme cuenta en mi entorno muchos retos sociales. Y bueno, desde chica que me interesaba la tecnología, decía, bueno, si integramos tecnología a esto, si integramos inteligencia artificial, pues se puede hacer mucho más. Y además me molestaba que en mi entorno siempre se sentía como que las tecnologías, y la IA de manera específica, no era diseñada para los grupos donde yo pertenecía. O sea, mis papás no estudiaron y en mi entorno igual siempre estuvimos trabajando y era trabajo informal y los jóvenes con los que yo convivía eran papás muy jóvenes y tenían adicciones y decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, a pesar de que no siga la lógica, yo no quiero estar en un mundo donde el lugar donde tú naces determine
la calidad de educación a la que tienes acceso, educación digital. Creo que hoy en día la educación digital tiene que ser un derecho para todos y todas. Y así terminó siendo mi primer acercamiento en la universidad. Nadie nos habló de inteligencia artificial, ni siquiera nos enseñaron Python, a pesar de que podría parecer que era súper importante y no. O sea, en mi carrera sí se suponía que era técnica, nos enseñaron otro lenguaje, pero nadie nos habló de inteligencia artificial. Y mi primer acercamiento terminó siendo ese. Fue presentando en mi primer año de universidad en una conferencia que hubo en México que se llama La RIA. Ahora se hace en otros países de América Latina, y a quien le interese siempre están becando y es para entrar en la IA en América Latina, pero es súper interesante y los patrocinadores son DeepMind, Google, entonces hay muchas becas. Y yo recuerdo que participé en la primera edición de esa conferencia, y el tema que a mí me interesaba en aquel entonces, yo primer año de universidad, eran los sesgos algorítmicos, que en 2018 nadie hablaba de eso. O sea, yo había visto el trabajo de la pionera en esa área, que es Jodie Boulon-Winnie. Ella estaba haciendo su doctorado en el MIT, en el Media Lab. Y yo dije, pues a mí me interesa el tema, yo lo presento. Y llego a la conferencia y todo el mundo estaba presentando cosas aplicadas a la industria. De que mejoras en el modelo de Uber, mejoras al modelo de producción, de no sé qué. Y yo con mi póster de impacto social, que tenía mi carita arriba y toda niña, y dije, no, lo empecé a enrollar y lo iba a guardar. Y me dice un amigo que dice allá, dice, no, ¿qué haces? O sea, ya viniste hasta acá, porque yo no vivía en Ciudad de México y tuve que irme en camión, hice 8 horas de camión. Y estaba ahí con mi mamá y todo, y me dice, no, o sea, lo estás acá. Bueno, lo puse, y ya los mismos de la conferencia, era un concurso de pósters y no tenían una categoría de impacto social, entonces sin duda, ¿no? Y ya llega el último día de la conferencia, y bueno, yo nunca había estado en Ciudad de México, entonces me iba a salir antes porque dije, al menos voy a aprovechar, vine hasta acá, voy a aprovechar a conocer la ciudad. Me iba a salir y uno de los jueces, que eran jueces de alto nivel, o sea, era de un chico de Google AI, igual de Harvard, del MIT, de DeepMind, y me dice el de Google, ¿a dónde vas? Y yo, bueno, ya me voy a aprovechar para conocer la ciudad con mi mamá. Me dice, no, confía en mí, quédate. Bueno, si un juez te dice quédate, te quedas, ¿no? Me quedo, y ya en la premiación, como uno de los temas del panel que ellos traían, pero solo, ni siquiera un tema del panel, una ponente que había en toda la programación de la conferencia hablaba sobre impacto social. Entonces ya premiaron en mi proyecto y abrieron una categoría que a partir de ese año ahora ya existe, que es la IA para el impacto social. Y cuando sucede eso, como que sentí una responsabilidad, porque dije, a ver, o sea, siempre se sintió que yo estaba muy enfocada en lo social y claro, todo el mundo te invalida, ¿no? Entonces, si te importa lo social, pues vete a un área social, ¿no? ¿Qué haces en inteligencia artificial? ¿Qué haces en tecnología? Y en ese momento es cuando siento la responsabilidad y digo, ok, lo que estoy haciendo tiene sentido y tiene que existir, o sea, si tengo que ser la primera unos años, ok, pero seguro, y hoy en día con la información a la que tengo acceso, que podemos ver en los reportes, en los reportes de tendencia, estudios de futuro, dice eso, que cada vez más los equipos de ética de IA van a volverse stakeholders, van a volverse cada vez más importantes, más valiosos para todos, para empresas, para gobiernos. Entonces, creo que surgió por lo que yo vivía, que hacía inevitable que lo que sea que yo estudiaba, si yo me volvía dentista, iba a ser una dentista con enfoques sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que vivimos, o sea, ya lo tenemos en la sangre y eso, no sé, es inevitable. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, claro. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante y bueno, muy inspirador lo último que acabas de comentar. Tengo una pregunta. ¿Has trabajado en relación del uso de la IA para la defensa de la democracia en Latinoamérica o en el mundo?
Gracias por tu pregunta. No, todavía no. Es verdad que ahora es un tema súper importante, más porque creo que es el año donde más elecciones ha habido en el mundo. Entonces, es uno de los temas más importantes aplicado a política. Yo no he trabajado con el tema. Lo que he trabajado con GovTech, con IA aplicada a gobierno, ha sido más con digitalización de servicios de gobierno que están enfocados a los ciudadanos. Pero sí que sé que hay muchos recursos al respecto. Apolitical ha estado publicando mucho sobre el tema y bueno, un tema muy valioso, pero sí, no, aplicado a democracia, sí, no he trabajado todavía. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Sí. Sí, bueno, mira, yo base a Hola, sí. Yo tenía curiosidad por saber cómo se controla la adquisición de datos por parte de la inteligencia artificial y cómo se consigue evitar los sesgos por sexo, ideología, raza. Y bueno, si es fácil de engañar a la inteligencia artificial. Sí, es fácil de engañar, yo creo que sí, muy fácil. Y también de nosotros mismos, yo creo que hasta no darnos cuenta de qué es lo que está generando. Lo de los sesgos y demás, cuando diseñas el algoritmo, o si estás usando un modelo que es un modelo abierto, normalmente vienen los parámetros de a qué le está poniendo más peso, qué son los factores que está tomando en cuenta. Entonces, por eso ahí entra muy con tanta importancia el principio de transparencia y explicabilidad, para que tú seas capaz de ver, que no sea, como le llaman, una caja negra, ¿no? Que tú puedas entender qué es lo que está tomando en cuenta y cuánto peso le está poniendo. Y claro, y verlo. Ahora sí que son principios que tienes que tomar en cuenta en todo el proceso, porque también es verdad que desde tus datos, desde los datos que estás usando para entrenar el algoritmo, ya puedes estar poniendo algunos sesgos, ¿no? Que es lo que vimos aplicado, por ejemplo, cuando se usa IA para contratar empleados. Que si es una empresa de tecnología y los datos que le pones de a quiénes has contratado para que identifique las cualidades, las habilidades que tienen las personas, si esos datos tienen más hombres porque hay más hombres en tecnología, de pronto el modelo va a decir, quieren contratar más hombres. Entonces, inmediatamente voy a seleccionar a los candidatos varones y voy a dejar fuera a las chicas porque la estadística me dice que no les gusta contratar candidatas chicas. Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad? Que no, que a lo mejor no han aplicado muchas chicas, y entonces desde esa cuestión, si están desarrollando los modelos tu empresa, tomar en cuenta eso para que al momento de hacer los parámetros y entrenar el algoritmo puedan ir viendo qué ajustes hay que hacer, qué hay que tomar en cuenta. Y si estás usando un modelo open source libre, asegurar que tú puedas ser capaz de entender qué es lo que está sucediendo, cómo está llegando a esa decisión probabilística, para ver que no esté sesgado, que no vaya a tomar esa decisión y de pronto tú estás confiando plenamente, pero pues lo está tomando de forma sesgada. Más o menos. Así es. Es complicado. Bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Como igualmente se me escucha, la verdad que agradecer Valeria por pues aportar todo su conocimiento. Nos llevamos, yo creo que muchas cosas para poner todos en práctica, y yo sí que me llevo, ¿no? dos cositas, ¿no? A veces cuando vivimos las cosas en primera persona quizá podamos tomar más conciencia pues, de esas necesidades, ¿no? Y entender también nuestro contexto donde nos encontramos, pues para poder abordarlo pues de una manera diferente. Así que
Luego en el cóctel vamos a tener oportunidad, cualquier cosa que podamos querer preguntarle directamente lo podemos hacer. Y bueno, en este momento deciros que en cada uno de vuestros asientos tenéis una encuesta. Es importante que al finalizar la jornada, que por favor la cumplimentéis y la hacéis llegar también a AG Región de Murcia, porque es importante para también que luego podamos dar y puedan dar continuidad también a estas jornadas fantásticas, que bueno, que traernos a estos expertos y aportarnos todo este conocimiento es fundamental. Así que bueno, ya que estamos preparados, vamos entonces a dar paso a la mesa redonda, matices de la digitalización, éxitos y retos en la empresa. En esta mesa redonda, que tiene como objetivo explorar los matices de la digitalización empresarial, enfocándose en esos principales retos y desafíos, los ponentes van a compartir tanto sus experiencias como sus conocimientos para ayudar a las empresas para poder navegar en esa transformación digital y, bueno, pues para que podamos llegar a ese éxito. Así que vamos a pedir la presencia en este caso de Andrés Moreno. Un aplauso. También de José Miguel Paredes, si queréis entrar por aquí, si están amables, ir tomando asiento. José Miguel Paredes. Un aplauso también para recibirlo. Adelante, en nuestros asientos. Adelante. Y también de Antonio Pastor. Perfecto, adelante. Vamos a contar con un micro, sin problemas. Un micro de mano que me puedan facilitar también para Antonio, que pueda tener disponible. Y así. No me dio Sí. pistas tampoco, Laura. Pues te cedemos aquí. Bueno, pues Andrés Moreno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta jornada. Andrés Moreno, él es director de Store Pymes de la región de Murcia, en CaixaBank. José Miguel Paredes es responsable del área I+D+I, energía, en CETEMA. Y Antonio Pastor es director gerente de Grita Internet. Así que estemos todos con los oídos y estar muy atentos por todo lo que nos van a compartir. Empezamos por ti, Andrés, si te parece bien. Preguntarte cómo han evolucionado las pymes en estos últimos 10 años, cómo se han adaptado a realizar gestiones por banca electrónica. Lo primero de todo, agradecer a Itoate como a AG la invitación. Y si hablamos de... El micrófono no se escucha. ¿Sí? Vale. Almudena, ¿te pide un momentito la palabra? ¿Sí? Vale. ¿Se me deja? ¿Estás allí? Venga, perfecto. Lo que tú prefieras. Aquí mismo, no pasa nada. Mientras que le arreglo mi micro al compañero, bueno, pues ha venido y está aquí con nosotros y quería, bueno, pues agradecer su presencia y darle la bienvenida porque creo que hay que hacer así por la persona que tenemos aquí. Voy a leerlo porque son muchas cosas. Me vas a permitir que tenemos a Juan Luis Perreño Molina, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia, catedrático de IA de la UPCT y además es el responsable, según me comentaba José Luis Reverte, en el Congreso de los Diputados de Inteligencia Artificial. Así que, pues, bienvenido y muchísimas gracias por acercarte a esta jornada tan enriquecedora de la región de Murcia, donde sí, se está poniendo de buen manifiesto, ¿no?, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, y nos contaba también Valeria al campo de la responsabilidad social en general, pues no solo corporativa, sino en todos los ámbitos. Bienvenido, muchas gracias. Ahora sé que nos vas a compartir unas palabras de tu experiencia y nada, ya lo interrumpo más. Oye, José. Es aportar, aquí estamos todos para aportar y para sumar y aprender. Y que también es de agradecerlo que gracias a José Luis Reverte y a tú, pues bueno, hayamos tenido el placer de escuchar a Valeria y también vamos a tener el placer de escuchar a Juan Luis. Así que nada, sin más, me bajo y te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, genial. Bienvenido. Muy bien, pues adelante tenés. ¿El de mano mejor? Venga. Gracias, ahora mejor supongo, sí, gracias. Si hablamos de la evolución de la PyME en los últimos 10 años, lo que tenemos que decir es esto se parece como un huevo de castaña a como era hace 10-15 años, ¿no? Es decir, hablamos de una transformación brutal, impulsada probablemente en sus ejes principales por la globalización, por la digitalización y además vertebra probablemente todos los ejes de la propia empresa, desde
modelos de negocio, procesos internos, relación con clientes, relación con proveedores, el incremento en el uso de las herramientas digitales ha marcado sobre todo temas de eficiencia operativa y de eficiencia de procesos. Podemos hablar de software como de ERP, CRM, que ha generado sobre todo optimización en procesos, disminución de costes y sobre todo tomas de decisiones basados en datos. Y yo creo que ahí ha habido una evolución brutal. En la parte de lo que sería la banca, en el tema de la banca electrónica, si además hacemos un poquito de memoria de cómo se hacían las transacciones con las entidades financieras hace 15 años o hace 10 años y hablo de transacciones como hacer la gestión de los pagos de las nóminas, las domiciliaciones de recibos, los correos de los clientes, pues es que estamos en una evolución rápida y a una velocidad de vértigo. De hecho, yo me he anotado algunas cosillas que me ayudaban un poquito a trasladar esa evolución. Mejorar la eficiencia de las operaciones, hablar de espacio-tiempo, desde dónde y en qué momento, desde casa y a cualquier hora del día, es que esto ha cambiado diametralmente. Y en esa línea nuestra labor ha estado siempre en el acompañamiento. Oye, estas plataformas mucho más seguras, mucho más intuitivas, son las que de alguna manera creo que han ayudado de una manera más relevante a que esa transformación fuera, dentro de la medida, un poquito más amable. Muy bien. Y entonces, ¿qué cambios se detectan en las pymes de nueva generación, de nueva creación? ¿Qué sectores incluso también son los más comunes? O incluso si ya nacen con esta digitalización integrada. La digitalización es el componente central en las pymes de hoy en día. Es decir, no se entiende una pyme cuyo eje vertebrador no sea la digitalización. Sectores como tecnología, software, comercio electrónico, la fintech, incluso todo el tema de empresas relacionadas con salud y bienestar. Hablamos de apps, por ejemplo, para servicios sanitarios a distancia, incluso apps de bienestar y temas de energías renovables también, desde los paneles solares a, podríamos hablar incluso de consulting ambiental. Todo esto ha cambiado muchísimo, realmente ha cambiado muchísimo. Muy bien. Sí. Venga, perfecto. Sí, terminamos contigo, José. Y si podemos, por favor, acercaros el micro. No sé si el tuyo ya no funciona, si no, lo podemos acercar un poquito. Vale, pues si no funciona, utilizamos el de mano, pero si le acercamos, ¿se escuchaba bien? ¿Sí? Nos acercamos un poquito y así también nos van a entender. Entonces, terminamos contigo, José Miguel, preguntarte cuáles serían esos desafíos que encuentran las pymes al implementar procesos o técnicas para ser más eficientes energéticamente. Bueno, lo primero agradecer también a Ángel y al Grupo ATU y al 43 de Limitación. Bueno, uno de los principales desafíos que encontramos nosotros en el punto de la eficiencia energética es la falta de datos. Nosotros, tal vez el sector de la energía será de los que están más maduros con el punto de vista de la inteligencia artificial. Se vienen trabajando ya desde hace varios años en algoritmos de optimización, de predicción de consumos y de mejorar la eficiencia energética en los procesos. El problema que encontramos nosotros desde ese tema en los servicios que damos de eficiencia energética es que para aplicar esa tecnología, esa inteligencia artificial, necesitamos disponer de datos. Y ahora mismo no todas las empresas, y menos sobre todo las pymes, tienen esa información. Las grandes distribuidoras eléctricas o los operadores del sistema sí juegan ya con la inteligencia artificial en sus algoritmos, pero las pequeñas empresas, en un contexto como el que estamos de volatilidad de precios, de integración de renovables, necesitan integrar otras tecnologías habilitadoras para ir monitorizando y consiguiendo esa información para digitalizarse. Integrar tecnologías. Muy interesante. Y entonces, en este caso, ¿cuáles serían esas pymes que se crean para dar ese tipo de soluciones?
Pues, bueno, empresas alrededor, pues empresas desde el sector de la IoT, que es bastante activo en la región, desarrollando tecnologías habilitadoras para monitorización de consumos, servicios en red o servicios cloud, donde hacen el tratamiento de esa información, o directamente ya las empresas que implementan las soluciones de eficiencia energética o integración de renovables que comentaban en base a la información que van generando. Digamos que en las tres capas encontramos actividades y pymes que se dedican a ello. Muy interesante, muy interesante. Y en tu caso, Antonio, como agente digitalizador eres autorizado por Red.es para Aquí Digital, para que nos puedas compartir tu punto de vista sobre en qué situación se encontraban las pymes antes de la creación de estas subvenciones. Buenos días. Gracias también, Ángel, por vuestra invitación. Vamos a ver, yo como agente digitalizador y como empresa que ayuda, como consultora que ayuda a desarrollar proyectos de digitalización, me gustaría comentar tres aspectos muy importantes desde el punto de vista de una pyme pequeña. Digamos, nosotros nos centramos en pymes de menos de 50 trabajadores, son pymes muy específicas, pocos recursos económicos, no tienen departamentos o apenas tienen departamentos de tecnología de la información. Es decir, este tipo de empresas es muy importante, aspecto número uno, que el líder número uno de la empresa confíe en su proceso de digitalización, esté convencido. Es decir, si el número uno de la empresa no está convencido, el proceso de digitalización no funciona. ¿Por qué? Porque al final, si no lo convences, es decir, no va a querer invertir, no va a querer dedicar recursos, no se lo va a creer. Nosotros tenemos dos tipos de empresas. Aquellas empresas que les va muy bien y facturan bien, ganan dinero, y como les va tan bien, es decir, realmente no se plantean cambios innovadores, ¿no? Y luego el otro tipo de empresas, las que les van regular, es decir, no tienen recursos. Entonces nos encontramos la disyuntiva de que realmente muchas veces no se puede y otras veces pues no se está convencido. Por lo tanto, aspecto número uno, el gerente debe estar convencido. Aspecto número dos, es tan estratégico la digitalización que hay que hacerlo de forma muy meditada. Es decir, tienes que pensar muy bien qué quieres, cuáles son tus objetivos, dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer. Es decir, cambiar un ERP en una empresa de 15 o 20 trabajadores es muy estratégico. Es decir, como no lo hagas bien, puede ser un fracaso increíble. Pero como lo hagas bien, puede ser un efecto muy diferenciador en la empresa. El que tú, un comercial, pueda llegar a un cliente y le pueda decir que el pedido que me estás haciendo el jueves que viene va a entrar en fábrica y por la tarde va a salir en expedición y el viernes lo vas a tener en tu casa, eso es un aspecto muy diferencial para esa empresa. Y es totalmente competitivo y te puede marcar ser líder en el sector, tener ese sistema de gestión de la producción. Por lo tanto, ese tipo de soluciones, ese tipo de estrategias pueden ser fundamentales para la empresa. Y el número 3, es decir, relacionado con esto, es decir, muchas veces la empresa va de la mano de su proveedor de confianza. Al final, el proveedor de confianza va a vender lo que él tiene. Entonces, yo creo que es muy interesante optar por gente, si tienes interna, independiente, interna, confiar en esa gente interna, pero si no, confiar en gente externa como consultores que te ayuden a definir tu plan de acción en digitalización. Analizar tus necesidades, ver diferentes opciones, buscar proveedores externos y a partir de esa independencia poder seleccionar a tus proveedores óptimos. Hay proyectos públicos, y ahora encadeno un poco con lo inicial, que te ayudan a hacer el proceso de consultoría y de consultoría independiente. Por ejemplo, Oficina Acelera Pyme de AGE está dentro de un proyecto público que ayuda a hacer ese tipo de consultoría independiente. Kit Digital es un proyecto de implantación, pero a partir de junio parece ser que entra en marcha otro proyecto público, dinero público, donde se les va a dar 18.000 euros o 24.000 euros a empresas pyme para digitalización en la parte de consultoría. Es decir, van a poder contratar consultores independientes, donde todo el proceso de digitalización desde el punto de vista técnico, análisis, plan de acción, identificación de proveedores, selección de herramientas, testing, etcétera, se va a poder utilizar con recursos públicos para hacer ese plan de consultoría. Por lo tanto, animo aquí a las empresas
de la región que aprovechen estos recursos públicos, oficinas como Acelera Pyme, Kid Consulting, que es esto que he llamado, pues para poner en marcha sus proyectos de digitalización. Y específicamente algo que no hayas mencionado, o sea, de qué forma las empresas están aprovechando estas subvenciones, ¿no? ¿Cómo, de qué manera, qué podemos hacer, ¿no? Con estas subvenciones, cómo las podemos aplicar en la empresa. Bueno, la parte de consultoría, es decir, se le está dando mucha importancia a la IEN, es decir, todas las herramientas de IA van a incluir el tema de subvenciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues solicitar la ayuda y una vez que llegue la ayuda, buscar un proveedor de confianza que te ayude. Si es parte de consultoría pura, a desarrollar tu proyecto de diseñar tu estrategia de digitalización, y si es proyecto de implantación, pues con un proveedor que te ayude a implantar la solución que tú quieras, ¿no? No sé si te he contestado. Por supuesto, sí. Realmente luego abriremos un espacio también de preguntas, si tenéis alguna duda, alguna pregunta también, ya que los tenemos aquí, que podemos preguntarles de primera mano. Y en tu caso, Andrés, preguntarte, un poco estábamos hablando quizá esa evolución, ¿no? Todo ese recorrido en este caso a nivel de las pymes en estos 10 años, el momento presente, en qué momento nos encontramos ahora y un poco cuáles serían de cara a futuro quizás sus siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo se espera también que evolucione quizá el panorama de la digitalización empresarial en los próximos años? ¿Qué nuevos retos y qué nuevas oportunidades se presentan? Hablar de futuro, yo creo que estamos ya en un punto de hablar de ello en presente continuo. Esto es así. Yo creo que José Luis lo comentaba antes, es una realidad de ya, y además una realidad que va evolucionando día a día, que va evolucionando por momentos, y en la que lógicamente lo que tenemos que estar es atentos a esas evoluciones, ¿no? Oye, desafíos o retos que podamos recoger de aquí. Yo creo, hay varios, pero yo creo que el primero, tener ciberseguridad. Es decir, oye, probablemente necesitemos un impulso en la inversión para tener medidas de seguridad robustas dentro de nuestro entorno. Otra cuestión que hemos detectado son falta de especialistas en transformación de la información y de la comunicación. El otro día veía el informe DESI 2003 de la Unión Europea. En España la media está en un 4,3% en especialistas de tecnología, en Europa en un 4,6%. En ambos casos son bajitos y creo que necesitamos un impulso para recorrer el camino en ello. Lo decía también Valeria antes, formación y desarrollo en habilidades digitales. Y además de una manera integral. Antonio comentaba, oye, si solo tenemos al CEO implicado en esto, si no lo hacemos transversal, si no se convierte en lluvia fina para todos los componentes de la empresa, pues estaremos recorriendo, pero a lo mejor hay un coste de oportunidad importante ahí. Aspectos regulatorios. Hablamos de privacidad de datos, de protección al consumidor, de la normativa, de ser rigurosos en el cumplimiento. Y luego, pues como todo en esta vida, ¿no? Cuando los cambios se producen y los cambios son rápidos, pues la resistencia al cambio fluye, ¿no? En las pymes. Bueno, pues esto también puede ser un desafío importante porque habrá que transformar, moldear esa cultura digital. Interesante. Tomamos todos nota y al final todas las cosas también que tenemos que abordar. Y en tu caso, José Miguel, sí, preguntarte, ¿qué recomendaciones en este caso darías a las empresas para implementar esos procesos o técnicas para ser más eficientes energéticamente? Bueno, yo creo que como comentaba mi compañero, uno de los primeros pasos es hacer ese plan o ese diagnóstico de qué situación está la empresa frente a la digitalización. Aprovechamos también nosotros desde este tema y otros centros tecnológicos más, estamos en uno de estos programas que comentaba mi compañero de la EOI, enfocados a ayudar a las empresas a hacer del sector industrial, a las pymes, en los planes de transformación digital. Los primeros pasos es, primero, dar a conocer a las empresas lo que no saben. Es decir, mucha gente no se da cuenta ni se ha planteado todavía el abanico de soluciones digitales que pueden aportar para hacer crecer o dar nuevos servicios de valor. Como decía, hay muchas empresas que les funciona muy bien, pero no se preocupan en fijarse en lo que está haciendo ni la competencia, ni qué herramientas podrían implementar para mejorar, ya no sea desde el punto de vista energético, de sostenibilidad o directamente de modelo de negocio. Y yo creo que el primer paso es eso, formar a la gente que sepa un poco qué es lo que existe en el mercado, qué soluciones son posibles
y ayudarles un poco a ir definiendo qué se puede ir implementando. Eso yo creo que es fundamental. Yo creo que la inversión de la Unión Europea y los fondos que están llegando están en esa línea, porque yo creo que las capacidades digitales, como se ha comentado, hay que impulsarlas todavía muchísimo. Y es cuestión de supervivencia de las empresas a día de hoy. Hay que darles ese impulso, ¿no? Al final que digamos que quienes toman las decisiones, ¿no? Los líderes de las empresas sean al final los primeros ejemplos también a seguir, ¿no? Que crean que al final eso es, como decía también Andrés, ese presente continuo y apostar totalmente por ello para al final mejorar esa competitividad de las empresas e ir avanzando hacia ese éxito empresarial. Sí. Perfecto. Pues continuamos contigo, Antonio. ¿Cómo dirías, por ejemplo, cuáles serían, digamos, entonces esos siguientes pasos o esas acciones para que las empresas que enfrentan retos en los procesos de digitalización los puedan llevar a cabo y por ende, pues impulsen sus empresas? Básicamente, identificar sus necesidades, es decir, tiene que saber qué necesidades tiene, cuáles son esas penas que deben resolver con sus soluciones tecnológicas. Una vez identificado el dolor que pasa, ¿no? esa necesidad, identificar soluciones. Soluciones surgen a partir de la reflexión, el análisis y a partir de ahí identificar cuáles son las soluciones. Vuelvo a insistir, esto es un proceso muy tranquilo, es decir, no hay que precipitarse, porque una mala decisión puede ser errónea. Por lo tanto, nos tomamos el tiempo, consultamos, analizamos, implantamos, hacemos implantes blandos en el sentido de probar, testear las soluciones que vayamos tomando y una vez que veamos que son exitosas, implantarlas a toda la organización, ¿no? Hay multitud de opciones, multitud de planteamientos. Es importante darnos cuenta del cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico que se produce hace 10 o 15 años, que es el tema de las soluciones en la nube. Es decir, esto realmente fue un cambio radical. A día de hoy, todos los SaaS, el software as a service, que te proporcionan soluciones muy potentes a unos precios muy asequibles. Es decir, es un paradigma que te permite implantar soluciones muy potentes a precios económicos y igualan grandes empresas que eran capaces de invertir mucho dinero con empresas pequeñas. Yo creo que hay que aprovechar eso. Es decir, todas las soluciones de IA que hay ahora mismo, es decir, son todos SaaS, son todos soluciones en la nube donde bajo una pequeña suscripción tienes acceso a ese tipo de soluciones. Evidentemente, la pyme, la empresa pequeña, no va, creo yo que no es el momento de por sí mismo implantar o desarrollar soluciones de IA, por ejemplo, pero sí que adoptar algunas de las soluciones, de las cientos de soluciones que hay en el mercado para mejorar esa competitividad en la empresa. Muy bien. Así que, bueno, pues hablamos en el caso también de la banca, un poco de la rapidez, ¿no? De cómo un poco vamos avanzando, ¿no? A pasos agigantados. Estamos hablando también, bueno, pues de cuestiones de esos desafíos, ¿no? Que pues nos podemos encontrar en ciberseguridad. También la capacitación fundamental, ¿no? Que para poder abordar pues toda esta información, el estar, bueno, pues al día, ¿no? Y bueno, pues para poder aprovechar, ¿no? Para poder dar ese impulso. Hablamos también, bueno, pues un poco cómo estas tecnologías puedan mejorar también nuestros a nivel de eficiencias energéticas, saber un poco en el punto de partida, ¿no? Donde nos encontramos estas auditorías para poder aportar esas soluciones y cómo a través de estas subvenciones también a nivel, bueno, pues quizá gubernamental también, pues podamos aprovechar y podamos, bueno, pues poder disfrutar también de todo ello. ¿Hay alguna cosa que no hayamos comentado que queréis aportar antes de que hagamos algunas preguntas? ¿Algo que se haya podido quedar en el tintero? No sé, yo hemos hablado de desafíos y de retos, quizá también debemos hablar de nuevas oportunidades, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos oportunidades en nuevos modelos de negocio y hablamos de suscripción, de la gestión de la nube, los servicios basados en ella, de las plataformas de economía colaborativa, que quizá encontremos los partners adecuados, seamos capaces de innovar de una manera más ágil y más rápida. Creo que debemos recorrer también algún camino en la personalización y en la mejora de la experiencia cliente.
en general, no digo que todo el mundo, ¿no? Pero vamos buscando la venta rápida y la venta con mucho margen y dejamos de lado quizá un poquito la lealtad y creando nuestra imagen de marca podemos ir avanzando un poquito en generar también lealtad en los clientes, ¿no? Esa famosa segunda compra tan necesaria y que los hace amigos y fans de nuestra página web, ¿no? Generar alianzas estratégicas con nuestras startups, porque a lo mejor no somos capaces de innovar por nosotros solos, pero si encontramos el partner adecuado, es posible que ese avance sea mucho más rápido. Y luego nosotros tenemos que ver algo que para mí es tan trascendental como todo lo que hemos hablado, y es que estamos creando ocupaciones de calidad. Es que no dejamos de lado. Es que en un mundo en el que todo el mundo tiene cierta inquietud por qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, con los equipos que están trabajando con nosotros, pues lo que tenemos que darles es el mensaje positivo de, oye, este empleo va a ser de calidad. Por lo cual, debemos potenciarlo y debemos, de alguna manera, abrazarnos a ello. Eso es. No sé si ayuda un poquito. Como decía, la lealtad, ¿no? Que lo importante de las empresas es que no es un cliente venga, sino que vuelva. Y al final que se vuelvan esos embajadores, ese boca a oreja, que al final es una publicidad que no está pagada y esa recomendación es la que hace, bueno, pues que te den esa autoridad y esa certeza de que ese cliente va a utilizar tu servicio y no otro, al final por la garantía de ese testimonio de un cliente satisfecho, que es invaluable. Eso es. Bueno, solo por continuar un poco con el tema de las oportunidades que ha comentado, bueno, ahora mismo tenemos el reto de lo que llama la transición dual, que es ligar la sostenibilidad y la digitalización. Eso ahora mismo va a ser un nicho de mercado y de oportunidad de negocio para empresas, startups, en los que tenemos un objetivo de descarbonización, tenemos un objetivo de economía circular, en el que la digitalización, la propia Unión Europea está poniendo el foco en la combinación de la digitalización con estos campos de sostenibilidad. O sea que como va a generar un ecosistema de oportunidades de negocio que tenemos que aprovechar. Grandísimo. ¿En tu caso, Antonio? Sí, bueno, respecto a oportunidades, y teniendo en cuenta que estamos aquí en Cartagena, donde aquí tenemos a la UPCT, es una gran universidad tecnológica a nivel nacional. Yo creo que es el momento, ¿os acordáis cuando se hablaba de que si Google o si Apple se formó en un pequeño garaje ahí en Los Ángeles o en California, ¿no? Bueno, yo creo que ahora realmente es el momento donde las startups, es decir, esos dos estudiantes espabilados que quieren, es el momento de poner en marcha esas startups, ¿no? Es decir, yo animo desde aquí a que los pequeños empresarios, los estudiantes y tal, se planteen buscar retos que seamos capaces de solucionar, que sean capaces de solucionar, ¿no? Y que se pongan en marcha, porque ahora es el momento, es decir, con dos ingenieros desde su casa pueden empezar a resolver grandes problemas con las herramientas que tenemos a día de hoy. Tengo que recordar que hace un mes dos murcianos han vendido su empresa de IA se habla de por encima de 10 millones de euros después de 5 meses trabajando. Estoy hablando de Magnific IA. Es decir, es una solución que mejora la resolución de las fotografías, ¿no? En la ciudad de Murcia, 2 chicos han vendido por más de 10 millones de euros después de 5 meses. Se han puesto a trabajar en IA, es decir, estamos en unas tecnologías donde una persona se pone a investigar, a trabajar, a profundizar y en un año es un experto. Son tecnologías tan innovadoras donde no hay gente experta. Es decir, si yo tuviera 20 años después de terminar mi carrera de teleco, bueno, yo la terminé con 24 años, pero bueno, me metería a eso, es decir, a buscar soluciones y a resolverlas, porque hoy la comercialización de estas soluciones es muy sencilla. Es decir, Magnific IA son 2 personas, uno era un desarrollador y otro una persona experta Javilop, experta en marketing, y entre los dos han sido capaces de desarrollarla, comercializarla, tener más de 700.000 usuarios en 5 meses y la han vendido. Es decir, entonces, un guiño a los emprendedores desde este foro. Esta nueva generación que son nativos digitales, que ya vienen en el ADN, están impregnados
bueno, pues esas habilidades ya innatas que por supuesto hay que potenciarlas, pero sí que es verdad que tienen un futuro prometedor y es verdad que, bueno, tener ese en dos mentes, ¿no? Unir dos mentes y al final poder abarcar tantísimas cosas, todo ese proceso, ¿no? Que lleva el emprendimiento, ¿no? Ser un poco especialista, o sea, conocedor de muchas cosas y a su vez experto, ¿no? En esas tecnologías, ¿no? Así que, bueno, tomamos todos nota que también es posible que en 5 meses realizar un proyecto y luego venderlo por 10 millones de euros. Así que levante la mano quien se apunta, porque yo me apunto con los expertos. Así que, pues, muchísimas gracias. Pero antes de terminar, si tenéis alguna pregunta, ya que los tenemos aquí, alguna duda, alguna pregunta que queramos resolver. ¿No? ¿Está todo clarísimo? ¿Sí? ¿David? Gracias. Bueno, aprovecho para... Soy David Lopera, el director gerente de la Región de Murcia. Decía Miguel Ángel el tema de... muy acertado, de ver en qué punto está tu pyme o tu empresa, aunque seáis autónomos, que sepáis que la oficina hace la pyme, os hacemos ese chequeo inicial desde donde tengo los semáforos verdes, de bien, en ámbar. Bueno, a lo mejor para mañana, pero en rojo, que semáforos tenemos en rojo para atacarle y ya después acompañaros también en conectaros con estos agentes digitalizadores que tenemos en base a ese chequeo previo. O sea que a lo mejor en vuestra cabeza tenéis, no, yo es que la página web, el SEO, el SEM, el tal. Oye, espera, vamos a ver primero si ese es el camino y luego ya vamos a poder kit digital, que no os puedan las ganas, que a veces para eso están los expertos, ¿no? Vamos a preguntarle a los que saben y bueno, por aquí está todo el staff para que nos preguntéis y directamente daros el contacto. Simplemente eso y aprovecho para daros las gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias, David. Pues aprovecho, ya me pongo de pie y bueno, pues agradeceros a esos dos expertos que han compartido esos conocimientos, esa experiencia y haberle puesto todo sobre la mesa. Así que bueno, pues despedimos con un fortísimo aplauso a Andrés Moreno, director de Store Pymes de la región de Murcia en CaixaBank, José Miguel Paredes, responsable del área de I+D+I, energía en CETEMA, y Antonio Pastor, que es director gerente de Grita Internet. Así que un fortísimo aplauso para ellos. Muchas gracias. Y antes de finalizar la jornada, para clausurarla, vamos a pedir la palabra del decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la región de Murcia y catedrático de IA por la UPCT, Juan Luis Terreño Molina. Así que un aplauso. Adelante. Gracias. Creo que le van a encender el micro. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno. Vea, Lázaro. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Almuena, David, a Gemurcia por la organización del evento. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Bueno, esto es de hablar justo antes del cóctel, un problema que resta muchísima atención, ¿no? Pero bueno, decía que muchísimas gracias por invitarme a participar. Yo solamente voy a decir unas palabras de cierre, ¿no? José Luis Reverte siempre me llama mucha gente para participar en foros, pero bueno, cuando me llama José Luis siempre lo paso y si puedo, ahí estoy, ¿no? Y al grupo Alto, por supuesto, por la labor que estáis haciendo en el tema de la formación, ¿no? Bueno, yo simplemente me he podido incorporarme, yo ya no soy de Madrid y me he incorporado cuando he podido y he escuchado la última mesa, me parece muy interesante y bueno, a serio el tema, son 3 temas. Simplemente quería lanzar 3 mensajes. El tema de la regulación, yo he participado en parte en algunas de las reuniones con el Parlamento Europeo para el tema de la regulación de la IA. Bueno, yo tengo que deciros que voy a decir una frase que no es mía, ¿no? Entonces, esta frase es de Mateo Valero, y es el director del Barcelona Supercomputing Center. Lo dieron el otro día doctor honoris causa la mención en la Universidad de Murcia. Entonces, decía una cosa que me parece una frase genial. Decía, sabéis que la única ley en el mundo de inteligencia artificial es la que se va a publicar en el diario oficial de la Unión Europea
pues previsiblemente en un par de semanas, porque el lunes ya se aprobó por el Consejo de la Unión Europea, ya se aprobó el último texto, ya no hay que votar nada más. Y entonces decía una frase, decía, en Europa somos árbitros de un partido del que no tenemos jugadores. Y esa es la realidad. Es decir, Estados Unidos y China están desarrollando inteligencia artificial a lo bestia. Y ahí están los casos de éxito. En Europa, ellos no están esperando ninguna ley. Ellos están desarrollando. Y nosotros, yo lo que percibo es que tenemos, igual vosotros no, pero en muchos ámbitos de los que yo me muevo, hay esa sensación de esperar a ver qué dice la ley. Bueno, la ley está, es pública. Yo, si alguien no la pide, se la paso. Pero está desde hace 2 años, que fue cuando empezó esto a tramitarse. Entonces, mi experiencia es que no hay que esperar a la ley. La ley dice lo que dice, y salvo que queráis utilizar la inteligencia artificial para que los niños se tiren por el balcón, para cambiar la conducta de las personas, para atentar contra la seguridad de la sociedad, para todo lo demás nos va a afectar. ¿Vale? Es verdad que os van a pedir una serie de papeles. Bueno, para eso hay oficinas como ASO, el Colegio Nacional de Telecomunicación, que pueden ayudar a este tipo de cosas, ¿no? Pero mi mensaje es, hay que empezar ya a desarrollarla, a meter la inteligencia artificial en las empresas. Porque es la tecnología realmente disruptiva. Esta es la tecnología que ya sabéis que está provocando un cambio brutal. De hecho, no sé si sabéis que en el año 2020, bueno, pues hubo una obsesión con sacar una ley, ¿no? Ya sabéis que aquí, cuando salga algo nuevo, lo que hacemos aquí en Europa es, en España, pues hay que sacar una ley. Como sea, ¿no? Igual no resuelve ningún problema, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, pensaron que el problema de la inteligencia artificial iba a ser la ética, lo que ha salido ahora, ¿no? El tema de la ética, que bueno, pues que en los procesos de entrenamiento se pueda quedar gente fuera por el tema de no participar en ese proceso de entrenamiento de datos de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, salió una ley, y cuando la ley ya estaba a punto de votarse y publicarse, entonces salió ChatGPT, la versión 3.5, que es la que teníamos todos en el móvil, ¿no? Entonces, fue cuando empezaron los titulares, ¿no? Hay que parar la inteligencia artificial en el mundo, unos que sí, unos que no, hay que quitarla de los colegios, hay que recuperar el examen oral. Entonces, ya sabéis que esto se lió en nada de tiempo. Entonces, esa ley de 2021 se guardó en un cajón y entonces empezaron a trabajar con la que hay ahora. Aquella ley son 200 y pico páginas, la que se va a publicar ahora son 500 y pico. Entonces, lo de la ética ya es un juego de niños. O sea, lo que era el gran problema ya no es el gran problema. El gran problema es usos maliciosos de la inteligencia artificial. ¿Vale? A mí me preocupa, yo que también participo en el tema de la protección de menores en Internet y todo este tipo de cosas, me preocupa sobre todo la suplantación de identidad con inteligencia artificial. Porque eso es algo que puede crear un problema enorme, ¿no? Enorme. Quitando eso, lo que hay que hacer es empezar a meter inteligencia artificial en las empresas. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que en la mesa ya nos han dicho un poquito cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que coger y decir, a ver, ¿cómo, qué división, qué departamento, qué persona, depende del tamaño de cada empresa, meto para que esté todo el día viendo cómo implementar la inteligencia artificial, cómo medirla, cómo monitorizarla, qué trámites hay que hacer? Todo eso se puede hacer con una persona de la empresa o se puede externalizar como nos comentaba David ahora, ¿no? Entonces, sea como sea, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya y no esperar a que el ámbito de aplicación de la ley dentro de 2 años no hay que esperar a nada. No tiene ningún sentido esperar a eso, ¿vale? Salvo que, o sea, entendiendo que debes hacer cosas que sean buenas. Pensar la potencia que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, ¿vale? Todo esto tipo. Y luego tenéis que pensar una cosa, y es que supongo que, no sé si ha salido alguna ponencia técnica de la inteligencia artificial, pero tenéis que pensar que la inteligencia artificial es súper disruptiva, pero tiene, como todo en la vida, todo lo que mejora en una cosa empeora por otra. A cambio, es una tecnología que tiene error. ¿Vale? Cuando uno hace un radioenlace y manda una emisión con una determinada potencia a una determinada distancia, lo que llega es lo que has medido que va a llegar. Si no sale, porque lo has hecho mal. Pero la inteligencia artificial tiene error. ¿Por qué? Porque está basado en datos de entrenamiento. Si entrenas con pocos datos o con datos de mala calidad, si el modelo no es bueno,
porque tiene pocas capas neuronales, o si el algoritmo de aprendizaje no es lo suficientemente preciso, tiene error. ¿Qué pasa? Pues que bueno, es lo que tenéis que valorar. Por eso tiene que haber alguien que vigile vuestros procesos, porque si el error, un 5% de error, os lo podéis permitir, pues adelante con ello. Ayer, por ejemplo, estaba yo en Airbus en Getafe y claro, sus tolerancias de error, por ejemplo, cuando van a alimentar el combustible en aire, pues es de 10 elevado a menos 9. Claro, entonces es otra cosa, ¿vale? Es otro tipo de empresa y otro tipo de error. Pero si no hay ningún problema. Es decir, hay que empezar. Y por terminar, pensar que la inteligencia artificial, de las 3 patas que la sostienen, pues los modelos, los algoritmos de aprendizaje y los datos, las 2 primeras cosas pues lo hace Felipe Segura y ya tenéis hecho. Pero la tercera son los datos. Esa es la parte realmente importante que vais a tener que trabajar en las empresas, porque lo otro viene dado. Hay algoritmos que ya incluso tú entrenas y van dimensionando el número de capas neuronales, el número de neuronas y tal, en función de todo. Cuando tú terminas, dices, oye, dime qué red has utilizado, ¿no? Dice, pues mira, he utilizado esta. Entonces, son los datos. Y yo pues aprovecho un poco de publicidad de la UPCP. Ahí tenéis una carrera de científico de datos que vais a tener ahí titulado, que saldrá, yo creo, este año o el año que viene, salen la primera promoción para incorporar a las empresas, porque es realmente la pata más complicada de hacer. Y luego, por último, ya termino, bueno, aprovechando que está el grupo ATU, otro de los temas importantes que va a producir el tema de la inteligencia artificial es las competencias, la brecha digital que se pueda producir en los que saben y los que no. ¿Vale? Eso sí que es importante porque son competencias digitales al fin y al cabo. Yo otro día hoy no lo voy a hacer, pero en una charla que tuve el otro día en Madrid, yo preguntaba, no eran empresas, era de la sociedad en general, ¿no? Yo preguntaba, ¿cuántos de vosotros tiene 3 aplicaciones en el móvil de inteligencia artificial? Bueno, nadie levantaba la mano. Decía 2. Entonces ya, algunos ya 3, 4, ¿no? 1, una aplicación. Bueno, pues el ChatGPT un poco va por defecto casi, pues igual la mitad. ¿Y por qué no 10? Pues hay un montón. Entonces, ¿por qué no se usan? ¿Por qué no se implementan? Yo noto que la gente se va recuperando un poquito. El que no sabe, pues no lo implementa. Y el que sabe se hincha, ¿no? Entonces yo creo que hay que reducir ese gap y por eso aprovechar pues empresas como ATU, que se dedican al tema de las competencias digitales, precisamente para anticiparnos a eso y empezar a implementar, porque eso va a generar, o sea, la inteligencia artificial, lógicamente, tendrá que hacer un cambio en el skill de los profesionales, ¿no? Bueno, no pasa nada, como ha pasado toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que es muy importante. Como va a pasar, pues también anticiparse. Y nada, yo simplemente reiterar las gracias por haberme escuchado mientras escucháis la cerveza servirse el paso y agradecidos a AGE por haberme invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, agradecer de nuevo a AGE, Región de Murcia, por la organización de esta jornada Horizonte IA, transformación digital en la empresa, y agradecer también a los colaboradores que también sin ellos no hubiese sido posible, al grupo ATU y también al Restaurante 43 donde nos encontramos. Agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia, agradecer a las autoridades, a los ponentes, a los expertos y a los participantes de esta jornada, ya que sin ellos no hubiese sido posible. Así que a continuación vamos a hacer ese cóctel networking para que podamos, bueno, pues intercambiar ideas, también establecer esas colaboraciones para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Así que adelante. Y antes vamos a pedir también a los ponentes que vengan un momentito también aquí. Vamos a retirar esto y vamos a hacer esa foto final de familia de recuerdo. Así que muchísimas gracias.